Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Antonio Camacho y pues agradezco mucho el esfuerzo y la participación que hacen para acompañarnos en este seminario de MS en la seguridad alimentaria más allá de los plaguicidas. La intención y la idea del trabajo que vamos a realizar en el día de hoy es revisar un poquito las necesidades analíticas que existen en el área de la seguridad alimentaria sin tomar en cuenta la parte de los plaguicidas, no porque no sean importantes, sino sobre todo porque es un área que no solamente compete a los plaguicidas, la parte de la seguridad. Agradezco mucho, insisto, su participación. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a trabajar con la exposición, más o menos son 30 minutos de exposición, y al terminar vamos a dar oportunidad para poder leer sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Los vamos a leer de la sección de preguntas y respuestas que viene en la barra de herramientas de Zoom o a través del chat. Si lo hacen a través del chat, les suplico que escriban bien la pregunta, tanto en la parte del chat como en la parte de la sección de preguntas y respuestas, para así poderlos leer. Si por alguna razón, alguna pregunta se queda sin contestar, de cualquier manera tendremos oportunidad de contestar a través de correo electrónico, igual que como recibieron su liga de registro, también así podemos dar respuesta a sus preguntas. Entonces, pues muchas gracias. Veo muchos comentarios en el chat. Buenos días. Gracias a todos los que se conectan. Buenos días. Pues iniciamos. Ahí está ya. Los temas que vamos a tratar, primero voy a compartir con ustedes un poco de, digamos, puntualización o aclaración de los términos para que podamos hablar en el mismo idioma todos, revisando lo que es seguridad alimentaria contra inocuidad alimentaria. Y brincamos, después de eso, revisaremos las necesidades analíticas en la inocuidad alimentaria desde un punto de vista de instrumentación analítica, porque las necesidades son muchas, aunque haremos un repaso de todo lo que se ocupa. Y después ya entraremos en materia precisamente de aquello que implica trabajar más allá de plaguicidas. Insisto, no porque no sean importantes, sino porque existen otras cosas que también se necesitan monitorear y que últimamente cobran mucha importancia. El año pasado, justo hace un año y un mes, estuvimos trabajando con un seminario donde hablamos de la inocuidad desde el punto de vista de los plaguicidas. Ahí sí hablamos específicamente de plaguicidas. Iniciamos entonces en primer punto, seguridad alimentaria contra inocuidad alimentaria. Si tomamos en cuenta las definiciones que existen sobre seguridad alimentaria, esta es la definición que da la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y habla de que la seguridad alimentaria tiene que ver con que exista alimento suficiente, seguro y nutritivo para todos. Esa es seguridad alimentaria. Y ese es el concepto que se maneja. Si se dan cuenta, pues no tiene mucho que ver con instrumentación analítica, excepto con dos puntos, lo que es seguro y una parte un poco de nutritivo. Pero de forma indirecta, también tenemos que el alimento suficiente pues se ve o es producto de la tecnología aplicada en la producción. Entonces también ahí hay un poquito de participación
que podemos nosotros pues tomar en cuenta cuando se habla de seguridad alimentaria. Y esto lo menciono porque cuando hablamos de seguridad alimentaria, pues a veces lo único que hacemos es traducir el término en inglés, ¿no? Food safety. Pero cuando hablamos en español, entramos ya en otro término y aquí utilizo la definición que está en la página del Senacica en nuestro país, que dice que la inocuidad es una característica que garantiza que los alimentos que consumimos no nos causan daño. Y esto tiene que ver con cosas que son inherentes al alimento y cosas que son producto del procesamiento, ya sea de su producción, hablando por ejemplo de vegetales, maíz, trigo, lo que sea, pero también del procesamiento que este mismo producto alimenticio sufre a lo largo de su cadena hasta recibirlo en nuestra mesa. Entonces, cualquier cosa que cause un daño o que nos dé, que produzca enfermedad o un síntoma en nosotros, eso le toca a la inocuidad revisarlo. Y no son solamente lo que menciona en la página el Senacica, que son residuos de plaguicidas, metales pesados, restos de productos que causen alguna lesión, no sé, un pedazo de metal, cosas así, y microorganismos. Hay más cosas que estas, y eso es justamente lo que platicaremos también un poco sobre ello. Esto, ya hablando sobre la definición que maneja la FAO, nos damos cuenta que implica o ya está un poco más extensa la definición, ¿no? Dice cualquier cosa que pueda incidir en la salud, es lo mismo que hablamos ahorita, riesgos naturales como originados por contaminaciones y la presencia de patógenos o cualquier cosa que pueda incrementar el riesgo de enfermedades, y ahí se habla de cáncer, de enfermedades cardiovasculares y otras, ¿no? En el caso de las enfermedades cardiovasculares puede ser simplemente el que se consuma un alimento que a la persona le cause daño, como exceso de grasas, por ejemplo, pero que eso no está mal en el alimento, sino está mal en el hábito por las predisposiciones que cada persona pudiera llegar a tener. Entonces, algo que me gusta de esta definición que maneja la FAO es que dice que la inocuidad es una condición necesaria para que haya seguridad alimentaria. Pensando en la definición de seguridad alimentaria, donde decíamos que es el que haya alimento suficiente, nutritivo para todos. ¿Sí? Entonces, ahí es una parte importante. Entonces, bueno, con esa idea de trabajo, así es como vamos a pues tocar los temas que hoy les quiero compartir. El primer punto, y esta es una publicación de Shimatsu que se llama Lo que debemos saber acerca de la seguridad alimentaria. Y aquí, insisto, en el término en inglés, estrictamente al hacer la traducción al español estamos hablando de inocuidad alimentaria, porque aquí ya habla de que la contaminación de los alimentos pueden ser de varios tipos. Y esto es una forma esquemática, digo, no es exhaustiva. La contaminación puede ser biológica y aquí se habla sobre la presencia de ciertos organismos o las sustancias que esos organismos producen que pueden generar un problema. Y aquí pongo un caso. Es bastante común, sobre todo en esta época en nuestro país, que se está viviendo la cuaresma, que hay una disposición y una pues costumbre de consumir más productos del mar, mariscos, pescado, que se presentan intoxicaciones en el consumo de algunos mariscos, también en el consumo del pescado, ¿no? Entonces a veces dice uno, no, pues es que se enronchó todo porque comió mariscos. El origen, por ejemplo, de ese problema es de que crecen unas bacterias pues en el alimento que producen histamina. La histamina desencadena una reacción alérgica en el organismo y por eso se presenta ese problema de ronchas, de
labios hinchados y demás. Entonces, ahí estamos hablando de la sustancia producida por un microorganismo. Esa es parte del trabajo y del esfuerzo de la inocuidad alimentaria. Y hay un caso que ya no alcancé a meter las láminas porque lo alcancé a ver apenas hace unos minutos. Vi en las noticias que retiran del mercado ciertos lotes de un chocolate que aquí en México los conocemos como el Kinder Sorpresa. Resulta que en algunos lotes en Europa encontraron Listeria, que es una bacteria bastante tóxica para nosotros, bastante agresiva. Entonces, ese es otro caso de un problema generado. Están ahorita investigando en alguna parte de la cadena de producción de ese dulce, de ese chocolate, que genera un daño a la salud y por lo tanto, pues no debe estar presente en ese alimento. Entonces, ahí vemos cómo esa parte biológica dentro de la inocuidad se considera y es en el área de la inocuidad alimentaria el mayor problema que se presenta, es decir, microorganismos que causan un daño a la salud y que causan pues una serie de enfermedades, ¿no? Y pues son muchos casos. En la definición del SENASICA veíamos que hablaban de salmonela, Escherichia coli, listeria, pues son algunos ejemplos, no son los únicos, pero son los más comunes, los más agresivos. Después se habla de objetos físicos, cualquier cosa, cualquier objeto que esté presente en el alimento. Le ponen mucho cuidado en las empresas que procesan alimentos, sobre todo alimento que va, no sé, por ejemplo, una salsa, frijoles, cualquier mezcla de verduras que van enlatados. Ponen mucho cuidado en la presencia de cualquier resto de cualquier cosa, que pueden ser restos de insectos. Ahí en el gráfico están resaltando ahí la presencia de una araña. Pues pueden ser restos de insectos o cualquier otro artrópodo, pero también puede haber pedazos de metal, pedazos de vidrio, papel, cartón, que no deben estar ahí. Estos pueden ser inocuos, por ejemplo, si hay un pedazo de papel, papel sin procesar, así simplemente papel, pues eventualmente no causa un daño, pero qué tal un pedazo de metal que se trague uno, pues puede producir ahí un desgarre, una herida, vamos. Y en el caso de restos de insectos, pueden ser portadores de algún patógeno. Entonces, aparte de que es desagradable, digo, no sé, encontrar cabello, cosas así, no, pues no es algo aceptable. Y entonces se hace una revisión. La parte de los objetos tiene que ver mucho con la estética y con la apreciación personal hacia el alimento, pero también, como les comento, que puede haber pues un daño directamente de la presencia de estos objetos dentro del alimento que estamos consumiendo. Y finalmente, dentro de esta clasificación que nos comparte esta publicación, pues habla de cualquier cosa que como contaminante va a producir algún daño. Estos contaminantes pueden tener un origen también biológico, pero más que nada la diferencia de no clasificarlos como los tenemos acá en la parte biológica es porque hay una intoxicación derivada directamente de la presencia de esa sustancia y esa intoxicación o ese efecto en la salud puede derivar en enfermedades que pueden llegar a ser pues muy dañinas, por ejemplo, como el cáncer. Entonces es necesario estar monitoreando la presencia de esas sustancias. Y otra cosa que es importante también puntualizar aquí, ordinariamente las concentraciones son concentraciones muy bajas y pues se necesita un grado de sofisticación en la instrumentación analítica que se utiliza para poderlas determinar. Esa es así como que la parte de introducción. Y esto nos lleva justamente
a trabajar y revisar las necesidades que podemos encontrar analíticas y, como les comentaba hace rato, la instrumentación analítica necesaria para trabajar en esta área. Me regreso a una lámina, quiero puntualizar que voy a trabajar sobre todo en esta parte, en la parte química o de la contaminación química de los alimentos, hablando de inocuidad. Y ahora sí me voy a referir exclusivamente a inocuidad, no seguridad alimentaria en término más general. Y aquí, déjenme ver si puedo mover esta, voy a poner acá abajo. Esta es una publicación de Shimatsu que podemos encontrar en la página de Shimatsu, en donde me gusta porque, aunque está un poquito, digamos, pequeño las letras y los gráficos, lo que quiero hacer un repaso general es que nos muestra en la parte superior, en los títulos, en las cabezas de las columnas, varias técnicas analíticas. Entonces tenemos cromatografía de líquidos, acople líquidos masas, líquidos con masas, sobre todo en la parte de cuadropolo, triple cuadropolo, masas con tiempo de vuelo, en cuadropolo tiempo de vuelo, el uso de cromatografía de fluidos supercríticos, cromatografía de gases, gases masas, masas, MALDI con TOF, ICP masas, UV-Vis, FTIR, fluorescencia, etcétera, etcétera. Todas estas técnicas pues revisamos su uso en función de los grupos o familias de compuestos químicos que pudiéramos estar revisando, ¿no? Entonces hablamos de plaguicidas, alérgenos, micotoxinas, drogas veterinarias, aditivos y preservativos, metales pesados, plásticos, microplásticos y otros materiales de empaque, aromas, esencias y algunos otros compuestos volátiles que tienen que ver más bien con el agrado del alimento, la presencia de bacterias y en general microbios, microorganismos, aceites minerales, compuestos orgánicos que, bueno, vamos a platicar un poquito de estos compuestos orgánicos que son muy, muy tóxicos y que pueden estar presentes como contaminantes. Algunos requerimientos en función de ciertos grupos poblacionales que pueden exigir o presentar algunos requerimientos especiales de alimentación, materia extraña y contaminantes desconocidos, ¿no? Entonces, esta lámina la tengo un poquito más grande aquí. Otra vez voy a mover para que no nos estorbe. Y aquí yo quisiera revisar algunos puntos particulares, ¿no? La importancia del monitoreo de plaguicidas es mayúscula, es una muy, muy gran importancia y una de las situaciones más complicadas con los plaguicidas es que son cientos o miles de compuestos que pudieran estar presentes. Entonces, bueno, eso no lo vamos a tocar en este seminario, en esta charla, como platiqué al inicio, pero sí es importante estarlos monitoreando. Y es una de las grandes necesidades analíticas que se presenta en pues, para nuestros laboratorios en la inocuidad alimentaria. Luego tenemos estos que marqué con una flecha en verde, que son alérgenos y micotoxinas. Estos son compuestos que están presentes casi siempre en nuestros alimentos. Voy a hablar, por ejemplo, de micotoxinas. Las micotoxinas son toxinas generadas por hongos y los hongos crecen en prácticamente cualquier alimento. Cualquier grano, maíz, trigo, sorgo, cebada, arroz, cualquier grano o producto de grano va a tener la posibilidad de generar micotoxinas porque se presentan crecimiento de hongos.
Entonces, aquí el problema es la presencia del hongo, pero porque el hongo produce la toxina. Y es también un punto importante, sobre todo porque hay un reto muy grande en su determinación. Y también la presencia de alérgenos. Existen, por ejemplo, pues sobre todo algunos carbohidratos, algunos proteínas, pero sobre todo carbohidratos especiales que están presentes en algunos alimentos que causan alergias, ¿no? Es muy común, sobre todo en la cultura de Estados Unidos, el consumo de maíz, perdón, de cacahuate, y el cacahuate puede tener o generar muchas alergias, pero es por su naturaleza misma del cacahuate, que otras, algunas almendras, algunas nueces, y podemos ver que en los alimentos a veces se pone por ahí una leyenda de que puede tener restos de, para que la persona que es alérgica no los consuma porque va a tener un problema de salud que puede llegar a ser muy fuerte. Después de estos, todos los demás son compuestos que se agregan de alguna manera al alimento. No están naturalmente en ellos presentes. Entonces son todas estas flechas rojas y aquí es a donde quiero pues llamar su atención. Son muchas familias, son muchos grupos de compuestos. Por ejemplo, si el alimento es un alimento de origen animal, digo tan simple como leche, pues la leche, si el ganado productor de leche ha sido tratado con algún tipo de medicamento para alguna enfermedad o alguna patología que tenga el ganado, ese medicamento puede estar presente en el alimento y causarnos un problema. Uno de los más fáciles de conocer y más comunes es el clenbuterol como presencia en carne. El clenbuterol lo utilizan los productores para hacer que la carne se vea más atractiva. Alguna ocasión platicaba yo con pues una persona que se dedica a esto de la carne y me decía que la carne se ve más roja, se ve así como que está más fresca. Entonces la gente lo prefiere por cuestión así visual. Pero también tiene una implicación de producción. Hay una mayor producción de carne cuando el ganado consume clenbuterol y pues por eso lo utilizan. Pero el problema es que el clenbuterol es dañino para nosotros cuando lo consumimos, por eso no deben estar presentes. ¿Qué otra cosa como ejemplo? Pues dentro del trabajo que realizamos tenemos contacto con pues de las grandes empresas productoras de leche, de lácteos, y en alguna ocasión platicaba yo con uno de los expertos, de los asesores de una de estas grandes empresas, y me decía que prácticamente toda la producción de leche en México está en riesgo de tener antibióticos, porque el uso del antibiótico en el ganado es muy extenso. Entonces la posibilidad de que la leche mexicana pueda tener antibióticos es muy alta. Por eso es bien importante. Ahora los procesos han ido mejorando, el mismo control que se da en la misma producción en los diferentes pues hatos, en las zonas productoras de ganado para la producción de leche. Esos controles para que no haya necesidad de la presencia o del uso de los antibióticos porque van a estar presentes en la leche. Y digo, son situaciones que ahí están. Entonces, por eso las drogas veterinarias, pues también es un área muy fuerte de revisión que en algunos de los grupos alimenticios tiende a ser muy importante. Aditivos y preservadores, pues son porque queremos que el alimento esté disponible durante más tiempo. Es muy conocido que si se toma directamente del ganado, de la res, por ejemplo, un poco de carne o la leche directamente de la ordeña, hablando de productos de origen animal,
pues hay que consumirlo rápido porque si no se echa a perder, ¿no? Igual si consumimos, no sé, verduras, hortalizas directamente del productor, es muy fácil que se eche a perder el alimento porque no tiene nada que lo preserve. Y ese es un punto importante. Si la zona productora, yo ahorita me encuentro en una zona agrícola, pues sí, pero no todo el país es zona agrícola. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que, no sé, el jitomate, la fresa, llegue de un lugar a otro sin que se eche a perder? Pues se le agregan aditivos y preservadores. Y algunos, muchos de ellos pueden llegar a ser perjudiciales si están presentes en una concentración más allá de aquello que podamos procesar. Otra cosa que también tiene una implicación muy fuerte es todo el material de empaque. Vamos a comentar un poquito sobre esto más adelante, porque el material de empaque puede contener algún producto que cause un problema de salud y que migre hacia el alimento. Hace algunos años, bueno, ya bastantitos años, alrededor de 20 años, pues uno de los grandes productores de galletas nos contrató, estuvimos trabajando con ellos para el desarrollo precisamente de una metodología que permitiera monitorear en el empaque de las galletas, de esos paquetes pequeños individuales, no tuvieran residuos de solventes. Y nos comentaba porque se había presentado quejas de que al abrir el empaque de galletas olía a solvente. Entonces estuvimos ahí revisando precisamente porque ese material de empaque pues contenía pues productos que no debían estar ahí. Ese es un ejemplo y hay más. Esas son algunas de las cosas que se pueden presentar. A veces se les agrega o el mismo alimento genera un aroma que no es agradable, pues también es algo que se monitorea. Me brinco del aceite mineral, ahorita lo menciono, y me centro en estos contaminantes que pudieran estar presentes en los alimentos por migración o como una contaminación directa de una fuente externa. El problema es que algunos de ellos son de los compuestos más tóxicos que existen, como dioxinas y los araclores o bifenilos policlorados, son de los compuestos más tóxicos que existen. Entonces, una pequeña concentración puede llegar a causar mucho problema. Los polifluoralquil sulfonados y demás compuestos, también mencionaremos algo que tiene que ver con este grupo de compuestos. Y pues siempre existe la posibilidad de que haya compuestos contaminantes desconocidos. Y es algo pues bastante, pues es un reto porque es todo un campo de trabajo. Y finalmente el aceite mineral, que es un área que en últimas fechas se han acercado a nosotros para pedirnos apoyo. El aceite mineral está presente en los alimentos como un residuo cuando el alimento es procesado. Entonces, mencionaré un par de casos de este tipo de contaminación que también implica un cierto arreglo analítico que es bastante pues complicado realmente de montar por la necesidad misma de la separación de los compuestos que los componen. Entonces, bueno, continuamos en donde ya vamos a entrar en toda una revisión un poquito más detallada de esto que voy comentando. Bueno, nada más a manera de ejemplo, un poquito a manera de ejemplo, pues que existen muchos compuestos. Digo, el problema de los plaguicidas sigue siendo uno de los más importantes, uno de los retos más grandes para su determinación. Insisto, lo podremos comentar posteriormente o como ya lo hicimos en seminarios previos. Pero existen otros compuestos, como por ejemplo bisfenoles en muestras de leche. Esta es una nota de aplicación de hace algunos años y son los retos que se siguen presentando
Y yo quisiera pues hacer referencia a esta imagen. Esta imagen para mí representa pues todos los puntos donde puede haber una contaminación del alimento, y estoy hablando de alimentos muy, muy clásicos, muy típicos, digo, aunque esta es una imagen de un alimento, de un desayuno típico estadounidense, pues eso no significa que no esté representado también para nuestro país, ¿no? Desde la producción misma, luego viene todo el procesamiento, transporte, empaque, su almacenamiento para su consumo final y su presentación en el plato que va a nuestra mesa. Cualquiera de estos pueden ser puntos donde puede entrar una contaminación. Y aquí es donde quisiera tocar uno de los temas, que es material de empaque. Todo el material de empaque o que entra en contacto, perdón, que entra en contacto con el alimento durante su procesamiento y transporte, también es un punto de revisión de migración de contaminantes. Los recipientes que contienen alimento, pues ahora sí que hay de todo. Metales, plásticos, vidrios, ceras, papeles y demás. Es cuestión nada más de asomarnos a nuestra alacena, a nuestra despensa o ver el refrigerador para darnos cuenta de los diferentes tipos de contaminantes que pueden migrar a partir de los envases mismos en los que está guardado nuestro alimento, ya sea porque así lo compramos, esa es la presentación que encontramos en el supermercado o el lugar donde nosotros compramos el alimento, o cómo lo almacenamos en nuestro refrigerador. Y aquí quiero mencionar algo que pues muchos de nosotros ya sabemos, ya manejamos, ya lo tenemos muy presente, y es el vidrio es el mejor material para almacenar. Es el más inocuo, el que presenta menos problemas. Pero no siempre es posible utilizar vidrio. ¿Qué es pues una de las características o lo que buscamos en nuestro material de empaque? Pues cosas que no queremos que entren y cosas que no queremos que salgan. Por ejemplo, nosotros quisiéramos mantener fuera la humedad y mantener dentro el sabor. Quisiéramos que hubiera, por ejemplo, que nos permita el transporte, que no se presente la luz, porque la luz puede modificarnos el alimento mismo, que no entre aire, porque si no el alimento se puede oxidar o puede haber las condiciones para que crezcan microorganismos. Hay muchas cosas que pudiéramos pensar al momento de manejar o seleccionar el empaque de nuestro alimento. Y ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Es cuestión nada más de recordar algunos años atrás, 10, 20 años tal vez, cómo los alimentos a lo mejor venían en ciertas presentaciones y ahora los encontramos en otras presentaciones. También cómo ese material de empaque permite ahora tener un alimento, y vuelvo a la leche. A lo mejor es una leche que puede mantenerse durante 3 meses, 6 meses, sin que tenga ningún deterioro, cuando antes era cuestión de 1 semana, 2 semanas y ya el alimento no funcionaba, ya no se podía consumir. Y aquí tiene que ver mucho con la naturaleza misma del empaque, ¿no? Este ejemplo, pues a mí me gusta porque me gusta el alimento, que es la Nutella, que es esta crema de avellana. Bueno, esta es la presentación final, y nada más de ver el recipiente, pues podemos ver que hay un plástico, tenemos un recubrimiento que está tapando, que mantiene íntegra la naturaleza del alimento. Y bueno, aquí podemos utilizar esta imagen para los términos que se utilizan en este ambiente, que es el artículo que entra en contacto con el alimento, que es en sí el envase en su conjunto.
Ese envase está compuesto de varios tipos de materiales. Puede ser vidrio, plástico, papel, metal, cartón, algún tipo de recubrimientos, pinturas, tintas y cualquier otra cosa que pudiera estar en contacto como un material en contacto con el alimento. Dentro de este material vamos a encontrar diversos tipos de sustancias, como monómeros, polímeros, solventes, algunos aditivos, pigmentos o productos de degradación. Y algunas familias químicas o ejemplos de productos químicos que pueden estar presentes en estas sustancias que entran en contacto con el alimento, como los perfluoroalquilsulfonados, aceites minerales, ftalatos, bisfenoles, benzofenona, percloratos, metales y demás. Entonces ya empieza a haber una necesidad de monitoreo mucho, mucho más grande y platicaba pues, con un colega hace algunos años de por qué esto ahora es más importante y finalmente en últimas fechas todavía más importante, pues es porque los alimentos que están procesados y que llegan a nuestro consumo en recipientes generados por el mismo productor, ya son muchos, vamos. Ya el comprar alimento directamente del productor, aunque es bastante bueno y deseable, no se presenta con tanta frecuencia en nuestro uso ordinario. Entonces, por eso estos grupos de sustancias van a estar presentes y pueden causar muchos de ellos un problema. Permítanme. Perdón, un poco de agua para aclarar la garganta. Y este es el punto donde quisiera yo empezar a trabajar, ¿no? Me voy de lo menos complicado a lo más simple. Una es el monitoreo de metales. Los metales presentes en el material de empaque, pues pueden deberse al mismo material de empaque. Entonces me regreso. Este recubrimiento puede estar metalizado, puede tener, no sé, aluminio, níquel, pueden estar presentes ahí. Pero también muchas veces los plásticos o las pinturas que se utilizan en la impresión de las películas que están en contacto con los alimentos pueden tener metales. Y aquí uno de los puntos importantes es de que se necesita ya mucha sensibilidad, porque si no, no vemos el metal. Y no es porque quisiéramos o no ver su presencia el metal, sino porque son algunos de ellos tan tóxicos que es necesario estarlos monitoreando a concentraciones muy, muy, muy bajas. Y este es un ejemplo de este tipo de monitoreo, donde pues se monitorean algunos que son relativamente inocuos, no lo son totalmente, como como el aluminio, o algunos bastante tóxicos como arsénico, cadmio, níquel, plomo, antimonio. Pueden llegar a ser muy, muy tóxicos. Cobre también puede llegar a ser muy, muy tóxico. Entonces, es necesario estarlos monitoreando. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de la presencia de estos metales en poliestireno, polipropileno, polietileno, que son ejemplos de materiales que tenemos en nuestros contenedores de alimento. Es bien crítico el poder tener esto en control y muchas veces no se realiza, pero bueno, es parte de lo que es importante estar monitoreando. Después les comparto un poquito de información de un trabajo que se hizo en Shimatsu, donde están monitoreando grupos de compuestos sin estar buscando alguno en forma particular y también utilizando técnicas de extracción de estos compuestos a partir de materiales de empaque tomados directamente del supermercado, ¿no? Bolsas de plástico, recipientes, vasos de plástico, papel aluminio, que fueron procesados en
medios pues reconocidos como algunos de los que se deben utilizar para conocer si están presentes estos compuestos, ¿no? Y aquí simplemente como un ejemplo, que puede haber algunos que son, como hemos mencionado, algunos son totalmente inocuos, son algunas ceras, podemos encontrar algunos que son, por ejemplo, estas grasas, o que son materiales presentes en los aromas, pero también algunos como este Lirganox 1010, que es o el 1310, que son aditivos utilizados en la elaboración del plástico, que son, bueno, llamados plastificantes, bueno, que le dan ciertas naturalezas a los plásticos que se buscan. Bueno, pues también se pueden encontrar presentes en esas soluciones de extracción. Y yo creo que es bien importante darnos cuenta que puede haber más cosas de las que podemos imaginar. Incluso en materiales que consideramos totalmente inocuos, como aquí está la marca, le pusieron papel aluminio, ¿no? Dices, bueno, pues es que ¿qué puede haber en el papel aluminio? Bueno, pues sí hay. Y en esto también vamos a referirnos un poco más adelante cuando hablemos de los aceites minerales. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues hablábamos de estabilizadores para UV, por ejemplo, solventes residuales, percloratos, que esos están sobre todo presentes como producto de los procesos de limpieza, y los compuestos perfluorados. Y ahí es donde empieza, hablando de esos compuestos perfluorados, uno de los puntos importantes, que es justamente lo que se busca en el compuesto es lo que lo hace dañino. Porque es que no quiero que se degrade, quiero que aguante, que resista. Desde el punto de vista químico, bueno, pues entonces lo vamos a encontrar en todos lados. Y además, muchos de ellos ya son muy tóxicos. Entonces, empezamos otra vez a empezar a buscar estos compuestos que nos van a causar problemas, ¿no? Entonces, aquí están pues una clasificación que no pretende ser exhaustiva de los PFAS, que son algo que está muy de moda ahorita, ¿no? Que son realmente pues una cantidad muy grande de compuestos. Estos autores lo clasifican en dos, los PFAS y los PFCS, que son per y polifluoroalquil, sustancias per y polifluoroalquiladas, que tienen ya un buen rato de estar en uso. Y también existen en general los compuestos perfluorados, donde el PFAS están presentes. No nada más es porque se hayan usado intencionalmente, sino porque a veces son productos de degradación de otros procesos, o que tienen un origen que no tiene nada que ver con la producción de los contenedores. Y pues son realmente familias bien complicadas desde el punto de vista químico. Muchos compuestos, porque su naturaleza química pues les permite tener pequeñas modificaciones en su estructura, que hace que sean compuestos realmente diferentes. Entonces, no voy a meterme en muchísimos detalles, pero sí pues hacer mención que estos es un grupo de compuestos y sustancias pues complejo, muy amplio, una gran variedad, y pues sí es necesario tener herramientas que nos permitan poderlos monitorear. Estos compuestos, insisto, están ahorita muy de moda, porque se ha encontrado pues un efecto en la salud mucho mayor de lo que se creía, de lo que se pensaba. Y son compuestos muy estables, de manera que no se degradan, y podemos encontrarlos en el agua, podemos encontrarlos como residuos en muchos alimentos, porque a través de la cadena alimenticia se incorporan y al final pues los venimos consumiendo, ¿no? Entonces, sí es necesario considerar su monitoreo. La legislación en Estados Unidos, por ejemplo, ha venido empujando mucho al monitoreo de estos compuestos en los últimos 10 años, 15 años, y europea, la legislación europea
precisamente porque se ha encontrado que están en todos lados y que tienen un efecto en la salud importante. Otra área, otro grupo de compuestos que se nos olvida que existen, voy a mover otra vez aquí mi barra, el que tiene que ver con los aceites minerales. ¿Por qué hay aceites minerales en los alimentos? Pues nomás es cuestión de ver o pensar en el procesamiento que se da a los alimentos. Si el alimento tiene que moverse dentro de una planta donde se va a procesar, va a haber bandas, va a haber poleas, va a haber engranes, va a haber pues maquinaria en general. Pues la maquinaria se tiene que lubricar. Entonces puede haber restos del alimento, perdón, restos del aceite, de los lubricantes en el alimento. A veces también se utilizan para preservar el alimento. Bueno, pues tiene que ser un alimento que esté libre de esos compuestos porque pueden causar problemas. Hace un par de años, en contacto que tuvimos con una empresa que de hecho, bueno, sigue el proyecto, es una empresa que produce aceites vegetales. Entonces hay un cierto cliente de esta empresa que les platico que consume el aceite y lo utiliza para realizar cierto tipo de alimento donde la especificación dice libre de aceites minerales. Entonces, aunque en la naturaleza del origen del aceite vegetal no debiera haber aceites minerales, el que lo utiliza dice es que yo tengo que garantizar que no exista nada o que esté más allá, más abajo, menor concentración de aquella que tengo como especificación. Entonces, esta empresa productora de aceites tiene que medir la presencia de aceites minerales, aunque insisto, el aceite es vegetal. Entonces, empieza a ser cada vez más necesario trabajar en la presencia de estos alimentos, sobre todo, que es lo que hemos visto, en alimentos que van a ser consumidos por infantes, por la población pediátrica infantil. O sea, alimentos infantiles, ese es el punto, ¿no? Las fórmulas lácteas o alimentos de primer contacto, tipo Gerber y cosas de esas, ¿no? Entonces, la necesidad de estar monitoreando los aceites minerales es muy grande, precisamente porque los riesgos a la salud empiezan a ser complicados. Y hay dos tipos de aceites minerales que se monitorean, que así por el acrónimo en inglés es MOSH, MOA. Y así los conocemos en el ambiente, ¿no? Es el MOSH, MOA. MOSH significa aceite mineral saturado y MOA aromático, moléculas aromáticas. Y el problema más grave se presenta en los aromáticos, pero también hay problemas causados de salud por los saturados. Es entonces donde pues tenemos que monitorearlos los dos. Y aquí están pues simplemente algunos ejemplos, ¿no? El que sean saturados no significa que sean lineales, digo, hay anillos también, hay estructuras cíclicas, pero pues sí, en el caso de la fracción aromática, pues tenemos anillos aromáticos, ¿no? Derivados de naftaleno y más complejas estructuras. Y son moléculas que están pues causando problemas, que causan daño, como ahorita ya lo veíamos. Están presentes en un montón, una cantidad muy grande de presentaciones. Hay, por ejemplo, vean el reporte en ppm, en partes por millón, miligramos por kilogramo, 6,000 en aceites comestibles, en productos de pan o horneados, 2,800, chocolate y cocoa, 1,300, pescado, 1,200, papel, cartón, 1,000, o sea, la concentración es alta, no estamos hablando de concentraciones pequeñas.
Si bien no son tan tóxicos como otros compuestos, la realidad es que sí están presentes. No es una publicación nueva, es del año 2012, ya 10 años atrás, pero esto nos habla precisamente de cómo están presentes estos aceites y residuos de aceite en el alimento. El punto importante aquí es que pueden venir de cualquier lado. Este es un ejemplo ahí de una planta que está ahí procesando un alimento y puede ser del material del empaque, de lubricantes, de aditivos, incluso de emisiones que se avientan a la atmósfera y que por sistemas de ventilación llegan a donde se está procesando el alimento. Entonces, bueno, las fuentes son variadas y es importante estarlo monitoreando. Y aquí, bueno, les presento la complejidad del sistema. El lado izquierdo es un cromatógrafo de líquidos, en el centro está el cromatógrafo de gases y un sistema. En el cromatógrafo de líquidos se separan las fracciones, la fracción saturada y la fracción aromática, y estos se introducen al cromatógrafo que en forma paralela se miden por un lado la fracción aromática y por otro lado la fracción saturada, que este es así en forma muy general cómo se hace la separación en el cromatógrafo de líquidos para después hacer la cromatografía de gases. Y este es un área que hemos visto pues empieza a ser muy demandada. Yo, bueno, les comento que existe la posibilidad de trabajar con estas metodologías. Ya no nada más estamos hablando, insisto, de plaguicidas, ya vamos pues incrementando la cantidad de compuestos que tenemos que estar monitoreando. Y bueno, son las necesidades analíticas que se están presentando en este momento, no más allá de los plaguicidas. Les comparto, existe pues publicaciones que pueden solicitarnos, ya se encargará nuestra área de marketing de hacérselas llegar, como por ejemplo el monitoreo a través de cromatografía de fluidos supercríticos para plaguicidas, hablando a través de plaguicidas, pero no nada más de plaguicidas. Esta es otra publicación también del mismo tipo de separación cromatográfica. Tenemos aplicaciones de líquidos masas para inocuidad alimentaria o para cualquier tipo de análisis en alimentos. Hay una gran cantidad de publicaciones que pudiéramos compartir con ustedes. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Estamos abiertos a las preguntas. Fue mucho más de media hora. Y bueno, espero que tengamos oportunidad de revisar algunas de las preguntas. Muchas gracias. Voy a leer las preguntas que están en la sección de preguntas alimentarias. Me pregunta José Saúl, ¿se ha estudiado los posibles contaminantes de los materiales con los que están hechos los utensilios, como aluminio, fierro, peltre, barro? Sí existen estudios, y por ejemplo, el último que pones, barro barnizado, pues ha derivado en regulaciones. El barro se le ponen recubrimientos precisamente para hacerlo impermeable y poder tener, no sé, el jarrito, la cazuela de barro, y el fabricante de esos recubrimientos están muy vigilados por la Secretaría de Salud porque otrora, y estamos hablando de muchos años atrás, se usaba mucho plomo, y ya en función del conocimiento de la contaminación de plomo, pues dijo, no, pues es que no puede tener plomo. Es un ejemplo, sí se ha hecho, hay mucha literatura que puedes encontrar. ¿Existen límites, normas para los compuestos encontrados en esta lámina? Sí existen normas. Ahí más que nada hay que revisar qué compuesto es el que se quiere monitorear. En este momento, la reglamentación internacional más estricta está presente en Japón, Europa y Estados Unidos. Y la China también es bastante estricta en cuestión de niveles de contaminantes. Si la empresa está buscando exportar a esos países, pues tiene que llegar
a los niveles y las metodologías, porque incluso muchas de las normas, de los métodos oficiales de estos países ya te indican la técnica analítica que debe ser utilizada. Entonces esas son las preguntas que vienen en sección de preguntas y respuestas. Voy a ver ahora el chat. En el chat, perdón, vamos a ver. Va a ser un poquito más grande. Dice, me gustaría saber tu opinión sobre la producción de alimentos orgánicos. ¿Existe? Y sobre alimentos transgénicos. Es todo un área. Los alimentos orgánicos para mí es una cuestión de mercadotecnia. En la teoría, un alimento orgánico, como se usan ahorita, el término, tiene que ver con no utilizar ningún producto para favorecer su producción o su crecimiento. Sobre todo está pensado en alimentos vegetales, pero también animales. En teoría, es de que si vas a consumir carne de, no sé, de borrego, pues que el borrego haya estado comiendo pasto natural, así natural. La realidad es de que en la práctica no es totalmente así. Se limita su uso, sí. Por ejemplo, de mejoradores de crecimiento o hormonas vegetales, cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿se utilizan menos? Sí. Existe la posibilidad de que haya menos contaminantes también, pero sí se usan, ¿eh? Y se los digo de primera mano, porque he estado con los productores de esos aditivos que se usan en los alimentos o para la producción agrícola. Bueno, y alimentos transgénicos es otro boleto. Hemos consumido en la humanidad alimentos transgénicos de muchas generaciones, no solamente el término que se utiliza actualmente. Entonces yo ahí no me quiero meter porque es entrar en una situación un poco más compleja. He de decir que tengo buenos amigos investigadores que se dedican precisamente a la producción de alimentos transgénicos que lo que quieren hacer, por ejemplo, es que un tomate sirva para que te puedas comer una vacuna. Es un alimento transgénico. Bueno, es un área. No voy a abundar en eso. ¿Cómo implementaría la cultura de prevención de la inocuidad alimentaria en el sector salud? Híjole, esa es una política pública. Pues tiene que ver, yo creo que aquí no sé cómo hacerlo a nivel del sector salud. Es algo bastante complejo. Yo creo que los esfuerzos que está haciendo el gobierno desde hace décadas son buenos, pero yo creo que lo más importante es el trabajo que podamos hacer en casa. Juan Morales, ¿existe regulación mexicana para Mosh y Moa? No. No, Juan, no existe. La legislación que nosotros conocemos es europea y lo que ocurre es que el productor mexicano que quiera exportar, pues tiene que cumplir con la regulación europea, ¿no? ¿Es necesario implementar la educación alimentaria en escuelas en México? Sí, doctor Melesio Juárez, sí, definitivamente sí. Insisto, los programas que se están llevando yo considero que son buenos, pero realmente el esfuerzo más grande lo tenemos que hacer en casa y de eso soy un convencido. Déjame ver, por aquí llegó otro mensaje. Ok, Juan, ya por ahí me comentas algo. Sí, claro que sí. Hay otra pregunta. Regulaciones en México, ¿qué tan regulada está la inocuidad alimentaria? ¿Si existe? ¿Valdría la pena apegarse a las regulaciones mexicanas o a las internacionales? Esa pregunta la hace Alicia. Mira, la gran realidad es de que no vamos a hacer algo así nomás porque tenemos ganas, difícilmente. Más bien es porque nos lo exige. Desde el punto de vista comercial, la regulación mexicana es buena, pero no suficiente. Sí, conocemos algunos de nuestros clientes venden al mercado mexicano y ellos por decisión propia siguen regulaciones internacionales cuando en México no existe una regulación en la parte de inocuidad. Entonces, bueno, sí se trabaja de esa manera, sí se trabaja.
Pero la realidad, insisto, lo que nos hemos topado es que quien quiere vender en México cumple la regulación en México, quien quiere vender en otro país, pues cumple la regulación del otro país. Y ese es en términos generales lo que hemos visto que se realiza, Alicia. Uno último, déjame ver. Ok, veo todos los comentarios. Ok. Pues gracias a ustedes. Creo que ya son todos los comentarios, todos las dudas que han surgido. Insisto, podemos a través del correo contestar más preguntas si es que se presentan. Está mi correo en pantalla. Pueden escribirme para poder pues tener una conversación. También aparece en pantalla mi celular. Lo único que les pido cuando me manden un mensaje a mi celular, por favor, primero más bien que quieran hablar conmigo, primero mándenme un mensaje, porque si no identifico el número no lo contesto. Entonces me mandan un mensaje, ya me dicen lo que necesitan y luego me hablan para poder identificar el número. Les recuerdo que tenemos un blog. En el blog estamos publicando constantemente estamos publicando pues novedades científicas, temas relacionados con nuestras charlas y que seguramente serán de su interés. Viene ahí el acceso a través de la dirección electrónica y también tenemos nuestro canal de YouTube. Esta charla que fue grabada se va a subir al canal de YouTube para que ustedes lo puedan, si gustan, compartirla o verla posteriormente. Y bueno, recordamos que dentro del trabajo y el esfuerzo que hacemos en Analitech para acercarnos más a lo que ustedes necesitan, hemos creado pues un área diferente dentro de Analitech que le llamamos Analitech Industrial and Research y esa es nuestra nueva página. Y pueden ver la dirección. Bueno, ni se ve bien, déjenme muevo esto. Esta es la dirección que ahora pueden tener y la pueden ver en nuestros correos también. Y bueno, pues con ello les agradezco mucho su participación. Muchas gracias. Insisto, esta charla va a quedar grabada. En el transcurso del día se subirá a nuestro canal de YouTube. Un último comentario. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día, muy buena semana.